De la carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, tuvimos libertad en nuestro Dios para predicaros el Evangelio con el mayor cuidado, porque no os predicamos ninguna doctrina errónea, ni sucia, ni engañosa. Antes, así como fuimos aprobados de Dios para que se nos confiase el Evangelio, así hablamos, no como para agradar a los hombres, sino a Dios que sondea nuestros corazones, porque nuestro lenguaje nunca fue de adulación, como sabéis, ni pretexto de avaricia. Dios es testigo, ni buscamos gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros. Pudiendo como apóstoles de Cristo vivir a costa vuestra, nos hicimos pequeñuelos en medio de vosotros, como la madre que está criando halaga a sus hijos. Así, amándoos vivamente, ansiábamos comunicaros no solo el Evangelio de Dios, sino aún la propia vida, por el inmenso cariño que os teníamos. Bien recordáis, hermanos, nuestra labor y fatiga, trabajando de día y noche para no ser gravosos a nadie, predicamos entre vosotros el Evangelio de Dios. Del Evangelio según San Mateo. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el Evangelio del reino y sanando toda dolencia y toda enfermedad. Y viendo las muchedumbres, tuvo compasión de ellos, porque estaban fatigados y yacían como ovejas sin pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies es mucha, en verdad, mas los obreros pocos. Rogad pues al dueño de la mies que envíe obreros a su mies. Martes infraoctavo del Sagrado Corazón de Jesús, oficio de Maitines, segundo nocturno, lección cuarta, tomada de la encíclica Miserentissimus Deus de Pío XI. Y cuanto más perfectamente respondían al sacrificio del Señor nuestra oblación y sacrificio, es decir, cuanto más inmolemos nuestro amor propio y nuestras concupiscencias y crucifiquemos nuestra carne con la crucifixión mística de que habla el apóstol, tanto más abundantes frutos de propiciación y de expiación para nosotros y para los demás percibiremos. Porque hay una relación maravillosa entre los fieles y Cristo, como la que hay entre la cabeza y los demás miembros del cuerpo, y asimismo por aquella misteriosa comunión de los santos que por la fe católica profesamos, tanto los individuos como los pueblos no sólo se unen entre sí, mas también con aquel que es la cabeza, Cristo, del cual todo el cuerpo compuesto y bien trabado por todas las junturas, según la operación proporcionada de cada miembro, recibe crecimiento propio de su cuerpo, edificándose en caridad, que es lo que el mismo mediador de Dios y de los hombres, Jesucristo, próximo a la muerte, pidió al Padre: yo en ellos y tú en mí, para que sean consumados en la unidad. Lección sexta. Porque cuando Jesucristo se presentó a Santa Margarita, predicándole la infinidad de su caridad juntamente como apenado, se quejó de tantas y tan grandes injurias como le arrojaron los hombres ingratos por estas palabras, que ojalá se grabasen en las almas piadosas, de manera que jamás se olvidasen. He aquí, dice, este corazón que tanto ha amado a los hombres y de tantos beneficios los ha colmado, y que en pago a su amor infinito no haya gratitud alguna, sino desdén, ultrajes, a veces aun de aquellos que están obligados a amarme con especial deber y amor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. Celebramos hoy, queridos hijos, martes 16 de junio, el martes infraoctavo del Sagrado Corazón de Jesús, pero celebramos por el propio de las Españas la fiesta también de San Juan Francisco Regis. Hemos empezado con las lecturas, epístola y evangelio de la fiesta de San Juan Francisco y he continuado con dos de las lecciones del segundo nocturno de los Maitines, que están tomadas de la encíclica Miserentissimus Deus de su Santidad Pío XI. Como os vengo diciendo en días atrás, este Papa nos insiste en esa encíclica y por eso hoy he querido leerla, para que quede bien claro que no es cosa mía, sino cosa de la Iglesia y del Romano Pontífice, en este caso de su Santidad Pío XI, la insistencia en la penitencia, la insistencia en la crucifixión, en que crucifiquemos, como nos dice aquí este Romano Pontífice, que crucifiquemos nuestra carne con crucifixión mística, que crucifiquemos, que inmolemos nuestro amor propio y nuestras concupiscencias. Es decir, nos está invitando aquí el Romano Pontífice a practicar la mortificación interna y la mortificación externa, a mortificar nuestro amor propio, nuestra voluntad, nuestros deseos, nuestras concupiscencias, a evitar esa tendencia al pecado,
a eliminar esa tendencia al pecado, esa concupiscencia, y a no pecar. En eso consiste básicamente la mortificación interna, en mortificar nuestros sentidos internos, en mortificar nuestro amor, nuestras pasiones, nuestras concupiscencias, para no ceder al pecado, en amputar, como decía en otros sermones anteriores, en amputar las partes de nuestro cuerpo que nos hagan pecar, para poder entrar en el banquete celestial como tullidos de guerra, como mutilados de guerra, pero con el uniforme de gala. Y a practicar también la mortificación externa, esa crucifixión mística del cuerpo de la que nos habla su Santidad Pío XI, por medio de penitencias, de ayunos, de cilicios, de disciplinas, que como bien os decía en días anteriores, deben ser siempre aprobados por un director espiritual que tiene que ser sacerdote, claro. La devoción al Sagrado Corazón nos invita, por lo tanto, a la penitencia, a la conversión, a hacer actos de expiación a Dios nuestro Señor, a ofrecer actos de expiación al Sacratísimo Corazón de Jesús por nuestros pecados y por los pecados de todo el mundo, a amar a Dios que tanto nos ha amado, dirigiéndonos a Él, pidiéndole perdón por nosotros y por todos los hombres. En eso, básicamente, se resume la devoción al Sacratísimo Corazón de Jesús. Por eso, su Santidad Pío XI nos insiste tanto en esta encíclica Miserentissimus Deus sobre la penitencia y la crucifixión del cuerpo, la crucifixión mística y la inmolación del amor propio y de la concupiscencia. Celebramos también, como digo, por el propio de las Españas, la fiesta de San Juan Francisco Regis. San Juan Francisco Regis era un sacerdote jesuita, francés del siglo XVII, murió a la edad de 43 años en el año 1640. Fue ordenado con 33 años y en apenas 10 años de sacerdocio llegó a convertir cientos de miles de personas. Se dedicó sobre todo a la misión en Francia, a convertir y a predicar el Evangelio en zonas sobre todo que habían caído en el error protestante de los calvinistas, en los calvinistas o hugonotes, conocidos como hugonotes en Francia, los protestantes que seguían al hereje Calvino. Se dedicó a predicar entre los calvinistas y a arrebatar almas de esta herejía para devolverlas a Cristo. Eran tan elocuentes sus prédicas y sus sermones que se convertían gente humilde y gente rica, ricos y pobres, sabios y humildes, todos al oír sus predicaciones terminaban convirtiéndose y se referían a él como al santo. Cuando le veían y iban a escuchar sus sermones, decían entre sí, vamos a oír al santo. Usaba en sus predicaciones un lenguaje llano, sencillo, incluso ordinario, no rebuscado, hasta el punto de que incluso algunos sacerdotes le acusaron de usar un lenguaje demasiado vulgar en sus sermones y en sus predicaciones. Sin embargo, con ese lenguaje directo era capaz de convertir a cientos de miles de personas. Tanto es así, y de tal manera predicaba, que incluso afirmaban los testigos que cuando predicaba, predicaba no de lo que sabía, sino de lo que veía, pues parecía que predicando estaba describiendo lo que tenía delante de sus ojos y lo que veía con sus propios ojos. Dicen los testigos que San Juan Francisco Regis solamente hablaba de Dios y siempre tenía a Dios en su boca, en su mente, en su corazón, en sus ojos, delante de su vista. Vivía solo por y para Dios. Era tal la convicción de sus palabras que incluso una de sus conversiones más portentosas fue con una ruda calvinista, una señora impertérrita, intransigente, que no cedía ante ningún tipo de consideraciones ni de explicaciones para volverla a la fe católica. Sin embargo, cuando San Juan Francisco Regis se presentó ante ella, lo único que le dijo fue, y bueno, amiga, ¿cuándo te vas a convertir? Aquella pregunta tan directa y tan simple terminó arrancando la conversión de aquella mujer, que le dijo, pues padre, me lo dice usted con tanta gracia que hoy mismo me convertiré. Y aquel mismo día se convirtió. ¿Cuándo te vas a convertir? ¿Cuándo vas a dejar de ofender a Dios? ¿Cuándo vas a desagraviar el Sacratísimo Corazón de Jesús? ¿Cuándo vas a tener a Dios presente en tu vida, en todos los momentos de tu vida? ¿Cuándo vas a tener a Dios continuamente delante de tus ojos? ¿Cuándo vas a estar trabajando teniendo a Dios en tu mente y en tu corazón? ¿Cuándo vas a estar delante de Dios? No solamente cuando te pongas a rezar el rosario o a hacer tus oraciones y devociones particulares, sino todo el santo día. ¿Cuándo
le vas a ofrecer tu vida entera a Dios. Eran tales las conversiones que produjo este gran santo, que incluso al convertir a pecadores y a personas de mala vida, aquellos que eran cómplices de esos pecados, terminaron de alguna forma acusando incluso a San Juan Francisco ante el mismísimo Papa. Sin embargo, este santo jamás se defendió de sus acusaciones, guardando el ejemplo de Cristo nuestro Señor, que ante las acusaciones en el Sanedrín o delante de Herodes, él, sin embargo, guardaba silencio. Jesús autem tacebat, él, sin embargo, callaba. San Juan Francisco, a pesar de todas las acusaciones que le hicieron ante sus superiores, él nunca se defendió de ninguna de esas acusaciones. ¿Cuántas veces te defiendes tú a la más mínima de cambio por cualquier acusación que se hace contra ti? Sin embargo, si esas acusaciones las aceptamos con humildad por amor a Dios, nos asemejan a Cristo, nos hacen parecernos a Él, que no es más humilde el que más se humilla delante de los demás, sino el que acepta humildemente las humillaciones que los demás le propinan. Deja ya de excusarte tanto, deja ya de buscar tantas justificaciones, y aun cuando te acusen de manera injusta, acéptalo con humildad y ofrécelo a Cristo nuestro Señor en desagravio a su sacratísimo corazón, que tan agraviado está. Llegó incluso San Juan Francisco Regis a fundar un asilo para recoger en él a aquellas mujeres que sacaba de la mala vida. Arrebató a muchas mujeres de la prostitución y les dio una nueva vida, una nueva forma de vivir, de ganarse la vida y sobre todo y ante todo, de ganarse la vida eterna, de santificarse. A la edad de 43 años murió, y murió de pulmonía. 10 años le bastaron para convertir a cientos de miles de personas. En invierno solía ir a predicar a las aldeas más remotas de las montañas más perdidas de Francia, en la zona donde estaba. No escatimaba esfuerzos en ir a predicar hasta los rincones más recónditos e inhóspitos. ¿Y por qué iba precisamente en invierno? Porque los labriegos y los comerciantes de esos pueblos, normalmente en invierno por el mal tiempo, se quedaban siempre en el pueblo. Entonces aprovechaba para ir en esos momentos a poder predicar allí la palabra de Dios. En diciembre de 1640, habiéndose comprometido con ir a predicar a una aldea remota de la montaña, en Navidad se dirigió hacia aquella aldea y le pilló un vendaval y una tormenta de nieve y ventisca. Al pasar por un pueblo, le pidieron al santo que se quedase en aquel pueblo hasta que pasase la tormenta. Sin embargo, el santo, aduciendo que se había comprometido con aquel párroco en predicar en Navidad en su parroquia, cogió camino y siguió adentrándose en la montaña a pesar de la nieve y a pesar de que no veía ni siquiera el camino que tenía delante de sus ojos, tal era la ventisca de nieve que había, con una sotana raída, con un manto medio roto y con unas pobres sandalias. Se perdió en mitad del camino y terminó en una cueva, en una cabaña, medio en ruinas, por donde entraba el frío y todas las ráfagas de viento y de nieve. En cuanto pudo, se incorporó, reanudó el camino y llegó por fin a la parroquia a la que se había comprometido el día de Nochebuena, en la víspera de Navidad. Nada más llegar, a pesar del cansancio y de la fatiga, celebró misa y se puso a predicar y a confesar. Al día siguiente, el día de Nochebuena, estando en ayunas, celebró las 3 misas de Navidad que puede celebrar un sacerdote, predicando en esas 3 misas. Y a las 2 de la tarde, cuando terminó, se fue hacia el confesionario, aún en ayunas todavía, y después del esfuerzo que le supuso llegar a aquella aldea, y sin embargo, desfalleció en el confesionario y tuvieron que reanimarlo. Al día siguiente de nuevo se levantó y volvió a celebrar misa, a predicar y a confesar, pero de nuevo ya cayó en cama y murió por fin el 30 de diciembre de 1640, agotado por los trabajos de pulmonía por ir a predicar la palabra de Dios. Nada le arredraba. Él se echó para adelante sin pensar en el mal tiempo, sin pensar en nieve, en frío ni en nada. Lo único que le movía era predicar la palabra de Cristo y poder así rescatar almas para Dios, conmoviendo a las almas como las conmovía hasta las lágrimas con sus predicaciones, con sus sermones y atendiéndolas y confortándolas en el sacramento de la penitencia. Aprendamos de este gran santo a predicar a tiempo y a destiempo, como nos dice San Pablo, a pesar de las inclemencias del tiempo y sobre todo, a día de hoy, a pesar de las inclemencias del espíritu y de las inclemencias psicológicas, porque hoy en día decir la verdad, hoy en día predicar la verdad, no ya en las montañas perdidas de Francia, sino en cualquier ciudad, en este mal llamado primer mundo,
es poco menos que una proeza, porque cuando uno dice la verdad en este mundo, se encuentra con las ráfagas de viento huracanado y con la fría nieve que le impide a uno andar y que no le dejan ni predicar ni enseñar y que le acallan en medio de esta tormenta del mundo en la que vivimos, del error, del engaño, de la mentira, de la herejía. Pidamos en este día de San Juan Francisco Regis a este santo que nos ayude a predicar y a mantener la fe sin desfallecer, predicando con nuestro ejemplo, manteniéndonos firmes en la fe como nos pide San Pedro, resistiendo las asechanzas del enemigo y resistiendo a esta iglesia surgida del Vaticano II que intenta acallar a quienes predican la verdad y a quienes siguen por la doctrina de la Iglesia católica, enseñando y creyendo y profesando la verdadera fe de la Iglesia católica. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Dueño de mi vida, vida de mi amor, ábreme la herida de tu corazón. Dichosas sean las entrañas de la Santísima y siempre Virgen María que portaron al Hijo del Padre Eterno, y dichosos los pechos que amamantaron a Cristo nuestro Señor. Inmaculado y doloroso corazón de María Santísima, sed nuestra salvación. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.